Muchas gracias. Bueno, como os decía, este es el proyecto es Cortafuegos Verdes. Es un cultivo ecológico como medida cortafuegos dentro del Parque Natural del Desert del Espalme. Este es el índice que vamos a seguir. Os contaremos primero cómo surgió el proyecto, cómo se nos ocurrió, cuál fue la idea, los objetivos que pretendemos conseguir con él. Y después os presentaremos el proyecto, tanto desde el punto de vista de la financiación, cómo encontramos a los propietarios, el estudio cartográfico, técnico, el de gabinete, que fueron las partes que más tiempo nos llevaron, la implementación del proyecto, cómo se puso en marcha y finalmente los resultados y la idea de futuro. Vamos allá. Primero presentaros la zona en la que estamos trabajando. Esto es el Desert del Espalmes. Es uno de los parques naturales que tenemos aquí en la provincia de Castellón y concretamente estamos trabajando en la parte norte, en la zona de Cabanes, dentro de un barranco que es el barranco de Miravet. Esta podría ser una imagen de los años 70, que es como estaba el barranco en aquellos momentos, una zona que estaba cultivada. Aquí vemos almendros, pero hay almendros, algarrobos, naranjos e incluso huerta. Lo que ocurre es que, bueno, ya sabéis que la agricultura pues, no es muy rentable en las últimas décadas y lo que ha ocurrido es que esta imagen que estáis viendo en pantalla se ha convertido en esto. En estos momentos, esta zona, este barranco, es un bosque cerrado, básicamente de pinar, que el problema que tiene es que en caso de incendio pues se convierte en un polvorín totalmente incontrolable. La administración genera ahí un cortafuegos, pero bueno, ya sabéis, hay que invertir todos los años dinero y después se empieza a limpiar por un extremo y cuando llegan al extremo contrario del barranco, pues ya está otra vez toda la vegetación de nuevo igual. Así que, bueno, había que buscar nuevas soluciones y de aquí la idea de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que pretendemos conseguir con este proyecto? ¿Cuáles son los objetivos? Pues lo que queremos es dar soporte a los agricultores para que sean ellos los que trabajen la tierra y vuelva a estar como en la primera imagen que os hemos mostrado. Recuperar cultivos sostenibles y ecológicos. Volveríamos a plantar, en este caso ha sido olivar, y lo hacemos en ecológico. Crear una línea para la prevención de incendios. Esta zona que se va a limpiar y que se va a plantar, lo que va a permitir es que en caso de incendio se pueda controlar el incendio y también se le pueda dar acceso a los medios de extinción y también al haber discontinuidad vegetal, pues lo que vamos a conseguir es que el fuego pare al cambiar la cantidad de combustible. El siguiente objetivo sería recuperar las variedades tradicionales, en este caso de olivos. Hemos introducido olivos que ya estaban en abandonados o perdidos en esta zona, que es la canatera y la farga, es dos tipos de olivo. Y al final, pues crear una red de custodia para que toda la gente que está dentro del barranco pues trabaje de forma conjunta por la conservación de este entorno. Así que, bueno, visto esto, visto los objetivos, ya sabíamos lo que queríamos, así que nos unimos. Aquí tenéis el equipo, está el Parque Natural, en este caso la directora, la primera persona que está a la izquierda, la directora en ese momento del Parque Natural, la concejal del Ayuntamiento de Cabanes y después los miembros de la Fundación Global Nature. Entre los cuatro diseñamos el proyecto, lo redactamos y empezamos con la puesta en marcha. ¿Qué es lo primero que hace falta para poner en marcha un proyecto? Correcto, financiación. Lo primero que se necesita, pues en este caso, es dinero. Por tanto, lo que hicimos fue presentarnos a las ayudas para la cooperación en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020. No voy a entrar en detalles porque esto coincide con todos los compañeros que han expuesto las presentaciones, pero ahí se ven los porcentajes de financiación, ¿no? Desde los fondos FEADER europeos, el 53%, el Ministerio de Agricultura y también la Generalitat Valenciana en su 38,14%. Bueno, conseguida la financiación, nos ponemos manos a la obra. ¿Qué es lo primero que hemos de conseguir? Pues localizar a los propietarios. Esto parecía una tarea sencilla, al menos lo parecía al principio, y bueno, nos costó Dios y ayuda a conocer y encontrar a toda la gente que podía estar implicada en el proyecto. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, las tierras, bueno, mucha gente no les da valor y muchos de ellos pues son herencias de herencias de herencias y ya no saben ni quiénes son los dueños.
encontrarlos, incluso teniendo los datos del catastro, pues fue una hecatombe. Pero finalmente, después de 3 meses de cartas certificadas, llamadas telefónicas, contactos de contactos de contactos, al final conseguimos localizar a la gente y se llevaron a cabo 2 reuniones. En esas 2 reuniones, una se hizo en la zona de Cabanes, de la propia localidad afectada por el proyecto, y la otra se hizo en Benicàssim porque vimos que había muchos propietarios que estaban afincados allí en la zona de Benicàssim, en el que es el municipio vecino. Se hicieron 2 reuniones y llegaron a venir hasta 100 propietarios, lo cual fue un éxito total. De estos 100 propietarios, 27 firmaron un acuerdo de custodia con la Fundación y pusieron a la disposición del proyecto 51 fincas, que fueron las que estuvieron implicadas después en las acciones. Siguiente fase fue el estudio cartográfico. Ya teníamos las fincas localizadas, teníamos a los propietarios que nos habían cedido los terrenos en un acuerdo de custodia para trabajar en esas zonas, y lo que hicimos fue dibujarlas sobre un mapa. Son esas rayas que veis de color azul. Esas son todas las parcelas que se unieron al proyecto. El problema, que a veces se muere de éxito, ¿no? En este caso no es una muerte, pero sí que hubo que mirar cuál era la forma de solucionar, porque fueron tantas las peticiones y tantos las parcelas y los propietarios que se adhirieron al proyecto, que no podíamos trabajar en todas ellas. Entonces lo que hicimos fue este estudio cartográfico. Eso que veis ahí se llama buffer, estas líneas que veis aquí. La línea negra del centro es el centro de la carretera, el eje de la carretera, del camino de Miravet, y cada una de las líneas son 25 metros, tanto a derecha como a izquierda, y lo que hicimos fue crear una línea de 100 metros a derecha y a izquierda y priorizar en esas parcelas, porque eso es lo que haría que apareciese un corredor para la prevención de incendios, que era el principal objetivo del proyecto. Entonces se empezó a trabajar sobre las parcelas que veis que quedan encima de esos colores, de esos 4 colorines. Esas parcelas son las sobre las que se trabajó. Eso no significa que en las otras parcelas no se hiciese nada. Ahora, cuando continúe con la exposición, veréis que las otras también se vieron beneficiadas por participar en el proyecto, aunque no se ejecutó sobre ellas ninguna acción. ¿Qué es lo que pasó? Ya tenemos la zona, sabemos las parcelas, sabemos dónde vamos a trabajar, y de repente lo primero que hacemos es coger y revisar el PADFOR, el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana. Cogemos el PADFOR y ¿qué nos encontramos? Que de las 51 parcelas que se habían inscrito al proyecto, que querían participar en el proyecto, solo 11 eran agrícolas. Este es el primer problema. No podemos hacer nada en una zona que no sea agrícola. Por lo tanto, ya nos encontramos con una gran carga de trabajo que estaba prevista, aunque fue superior a lo esperado. Las 11 parcelas estas que ya eran agrícolas no generaron ningún problema, solamente requerían un informe del Parque Natural en el que se decía que iban a cambiar de planta, o sea, que iban a modificar la plantación, es decir, si había olivos y querían mantener olivos, o si había almendros y estaban en condiciones y los querían pues solamente podar o añadir en zonas donde los árboles estaban muertos, pues cambiarlos por otro tipo de plantación. Bueno, simplemente informar al parque en cada una de estas 11 parcelas qué es lo que se iba a hacer y luego pasarlo para la firma en la dirección territorial. Laborioso, pero no difícil. El problema, las otras 40 parcelas. Las otras 40 parcelas las teníamos catalogadas como forestales. Después de tantos años de abandono, se habían convertido ya en terrenos forestales. ¿Eso que supone? Que hay que hacer un documento de desafección forestal. Tenemos que coger el PADFOR y tenemos que convertir esas parcelas que ahora estaban clasificadas como forestales, tenemos que convertirlas en agrícolas. Para eso se tenían que cumplir una de estas 2 condiciones que os pongo a continuación. O que la cobertura forestal ocupe menos del 30% de la superficie, es decir, que miremos la parcela y el 30% o menos sea forestal, pero en el resto o no haya nada o haya árboles antiguos de plantaciones agrícolas. O la segunda opción sería que existiesen
especies arbóreas agrícolas que ocupasen más de un 50% del terreno. Vale, pues ahora ya sabemos lo que necesitamos y por tanto viene la parte del trabajo técnico de campo. Ir parcela por parcela en esas 40 parcelas para comprobar cuántos pies habían agrícolas, cuántos pies habían forestales, cómo estaba esto de abandonado, y ya nos veis ahí entre zarzas, íbamos siempre con vaqueros porque acabamos con las piernas como si nos hubieran arañado los gatos. Bueno, un trabajo ahí, bueno, pues duro de investigación en zonas que hacía años que no entraba nadie. Pero finalmente hicimos el trabajo técnico y pudimos llegar con toda esa información a un trabajo de gabinete. Todos los datos, todo lo que habíamos conseguido, toda la información que habíamos conseguido, la plasmamos en un documento técnico ya en gabinete, en las oficinas. ¿Qué es lo que encontramos? Todas estas parcelas. Las parcelas tipo A, que son las agrícolas, que ya os había comentado al principio, son 11 parcelas que ya estaban agrícolas, que no nos dieron muchos dolores de cabeza, pero después encontramos unas parcelas que llamamos B, por llamarles de alguna forma, que serían parcelas que tendrían una parte forestal y una parte, sería la primera imagen que veis. Esta parcela tiene una parte forestal que tenemos que estar, esta parte roja, que la tenemos que cambiar a agrícola. Nos encontramos 17 parcelas de estas características. Después encontramos parcelas que eran todas forestales, como la imagen que tenéis en el centro, todo este dibujo rojo, era toda una parcela, toda forestal, y había que convertirla toda a agrícola. De estas encontramos 4 parcelas. Y la D, que sería la tercera imagen que veis aquí, son parcelas que eran todas forestales, todo este recuadro era forestal, sin embargo no podíamos convertirlo todo en forestal, en agrícola, porque como veis aquí, esta parte no cumplía ninguno de los 2 requisitos que os había comentado anteriormente para hacer la transformación en el PASFOR, según la ley. Por lo tanto, una parcela toda forestal que cambiamos a agrícola, parte de ella. Estas serían 7 parcelas que tuvimos que tramitar con este diseño. Y después nos encontramos otros 2 tipos de parcelas, unas que eran todas forestales, pero que no pudimos transformar, que se quedaron como forestales y fueron 7. Eran ya zonas totalmente boscosas que no se podían recuperar y no se encontraron pies agrícolas, con lo cual la ley no nos permitió realizar el cambio. Y después 5 que quedaban muy lejos de la zona del barranco y que por tanto no seguían los objetivos de generar un área cortafuegos, por lo que no se pudieron adjuntar al proyecto. Dicho esto, veis que hay varios tipos de parcelas. Esas 40 parcelas que os decía que no eran agrícolas desde el principio, también tuvieron, entraron en el proyecto. ¿Por qué? Porque por una parte se les tramitó igualmente toda esta documentación y ahora en este momento son parcelas agrícolas, aunque luego no se ejecutase nada no se llevase a cabo ningún trabajo físico en sus terrenos, pero sí que se ha hecho toda la tramitación de gabinete, la parte técnica y la cartográfica, y sí que se han convertido en agrícola. Y después las parcelas E, que eran todas forestales y que se han quedado como forestales, se incluyeron, se derivaron a otro proyecto forestal donde lo que se ha hecho ha sido limpiar la zona y quitar el sotobosque con ayuda de los bomberos forestales. Bueno, y ya entramos en la parte de la implementación. Una vez hecho todo este trabajo, que de los 2 años de proyecto nos llevó 1, o sea, toda la parte metodológica, técnica y de documentación nos llevó el mismo tiempo que la puesta en marcha. Entonces empezamos ya con la implementación, nos ponemos manos a la obra, vamos viendo todas las parcelas, miramos una por una qué se puede hacer, qué se puede podar, qué se puede plantar, y se empiezan a realizar los trabajos. En algunas de ellas, como esta imagen que veis ahora en pantalla, os dais cuenta que hay en el centro un seto. Estos setos no los eliminamos. Veis que está la carretera, el camino de Miravet, que es nuestro eje de trabajo. Trabajamos a 100 metros a la derecha y a 100 metros a la izquierda en las parcelas que se han inscrito en el proyecto, y aún así, ya veis aquí la máquina que está trabajando esta zona de almendros, aún así dejamos una zona de seto porque eso ayuda a la biodiversidad, ayudamos a que existan polinizadores, y como vamos a trabajar en ecológico, pues nos interesa también que hayan especies y animales que ayuden después al control de plagas. Se llevan luego a cabo en otras parcelas trabajos más grandes, digamos, más potentes, porque se arranca todo lo que es la zona de pinar y se entra con maquinaria más pesada, se generan laboreos en otras parcelas simplemente.
En algunas como esta hasta se deshace el bosque, se corta toda la zona de vegetación y veis cómo se tritura con estas máquinas increíbles que las ves trabajar y hacen palillos ahí de un árbol en un momento. Cuando ya tenemos todas las zonas trabajadas, empezamos con la plantación. Se plantaron 222 olivos, entre ellos fueron plantones que nos prepararon específicamente porque son plantaciones, como os decía, de variedades tradicionales, canetera y la farga. Y este tipo de plantaciones ya no se realiza. Es muy difícil encontrar olivos que puedas comprar de estas características, entonces los encargamos para que nos los produjeran especialmente para el proyecto. Aguantan muy bien el repilo, la humedad de los barrancos y bueno, ya que nos ponemos a plantar olivos, pues que sean variedades locales y evitemos, ¿no?, pues que desaparezcan. Ahí veis la zona de plantación, cómo va quedando. Y por último, en la implementación lo que se hizo también fue formar a los propietarios de las parcelas, todos aquellos que se habían adherido al proyecto y que quisieron participar, tuvieron sesiones de formación todo, desde el principio, desde cómo plantar un olivo, todas las podas que necesitaría, el control de plagas y bueno, todo lo que es necesario para llevar un cultivo en ecológico de una variedad que a lo mejor pues no conocían. Tuvimos la suerte de contar con el IBIA, con Fidel, está en la foto, de Villarreal, y ellos nos echaron una mano en la formación y la verdad es que la gente quedó muy satisfecha porque tienen un contacto muy directo para dudas y para poner en marcha sus terrenos, que a nosotros, por otra parte, nos interesa porque una vez estos terrenos se ponen en marcha, lo que queremos es que los propietarios los mantengan para generar ese área cortafuegos que al mismo tiempo pues, va a generar beneficios en el territorio. Y estos son los resultados. 100 agricultores asistieron a las reuniones y escucharon el proyecto. 27 propietarios firmaron el acuerdo de custodia y un compromiso de mantener las tierras un mínimo de 5 años. Entendemos que a partir del 5.º año ya son rentables y por lo tanto es su propio interés el que va a hacer que las mantengan. 51 parcelas se inscribieron en el proyecto. Había propietarios que tenían incluso 2, 3 parcelas, otros una, y cedieron las que ellos consideraban que les interesaba más. Al final se han trabajado 14 hectáreas, lo cual es una superficie muy interesante, y se han plantado 222 olivos dentro de la zona de variedades tradicionales, como os había comentado. Dentro de los resultados también comentaros que ha tenido muchísimo impacto, hemos salido en televisión, radio, en prensa a todas horas, ya me estaba haciendo famosa, tanto salir en tele, y una de las cosas que más nos ha gustado es esta imagen que veis en el centro, es la participación en un seminario, en un webinar internacional, el Landscape Fire 2020, que nos invitaron a participar y fue muy interesante porque participamos junto con Portugal y con California, que estaban teniendo los mismos problemas de incendios, habían oído hablar de este proyecto y nos pidieron que expusiésemos nuestros comentarios y lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho, y la verdad es que fue a nivel internacional, tuvo muchísima repercusión. Y por último, el futuro, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que pensamos que puede salir de este proyecto? En primer lugar, consideramos que el proyecto ha tenido muchísimo éxito. Es muy difícil conseguir que la gente confíe en alguien que llega allí al territorio y dice, fírmame aquí que vamos a trabajar en tus tierras. Al principio eso es muy duro y sin embargo hubo muchísima participación y muy buena por parte de todos los propietarios. Estamos muy satisfechos con los resultados. Habría que decir que es una superficie muy pequeña de lo que hay en el barranco, con lo cual es un proyecto que tendría la posibilidad de replicarse durante años y años para poderlo terminar. Y lo que sí vemos como muy positivo es que se ha creado un grupo entre los propietarios del barranco que tienen una gran relación entre ellos, y eso es muy beneficioso para el territorio porque, tal como nos comentaban ellos en este tipo de reuniones, solamente llevar una máquina dentro del barranco para roturar las tierras o limpiar o hacer cualquier tarea cuesta más desplazar la máquina que el trabajo en sí. Entonces, el hecho de que ahora ellos tengan un grupo y se manejen de forma conjunta y asociada hace que permita que todos esos tipos de acciones sean mucho más económicas, porque pagan entre todos el desplazamiento de la máquina y una vez la máquina está allí,
pues trabaja cada uno en porcentaje sus tierras. Y bueno, como no disponemos de mucho tiempo, simplemente os dejo el contacto. Aquí veis una imagen de cómo ha quedado, veis la carretera y a derecha y a izquierda cómo están ya quedando las parcelas. Es realmente una buena área cortafuegos. Tenéis ahí nuestro correo electrónico, en este caso el mío, es smonferrer, fundacionglobalnature.org, y tenéis también el enlace a la página web que se ha generado a raíz de este proyecto, donde tenéis todos los vídeos, explicaciones, imágenes, contactos, lo que necesitéis. Y estaríamos encantados que nos preguntaseis, que participaseis y que cualquier cosa que necesitéis, pues os pongáis en contacto con nosotros. Muchísimas gracias.